Bien, en este video vamos a estar hablando un poco acerca del state o el estado en React. Vamos a centrarnos en el estado local, para lo cual vamos a estar viendo algunos ejemplos. Pero primero tenemos que tener en claro que el state en React es un objeto que almacena datos dinámicos en un componente. Entonces aquí tenemos todo nuestro componente y aquí vamos a estar creando nuestro estado local. Es decir, solamente va a funcionar para nuestro componente. ¿Sí? Entonces, igualmente podemos pasarlo hacia algún componente hijo, pero directamente funciona internamente en nuestro componente. Existe también lo que se conoce como el estado global, para lo cual en este video no lo vamos a ver, lo vamos a ver en siguientes videos más adelante, pero ese estado es el que puede ser utilizado en cualquier componente y para ello podemos utilizar otras librerías como Redux, como Sustan, entre otras. Pero primero entendamos lo que es el estado local. Y para ello debemos tener claro que el estado es el que realmente permite que todo un componente sea reactivo. Y esto quiere decir que nuestro componente por sí solo no es reactivo. Los estados o el state es el que permite que un componente realmente sea reactivo. Es decir, que se actualice y renderice nuevamente cuando sus datos cambian. React maneja un sistema de detección de cambios que al ejecutarse alguna modificación en sus estados, vuelve a ejecutar las funciones de renderizado del componente para reflejar los cambios en la interfaz de usuario. Entonces aquí React trabaja de forma muy eficiente, ya que utiliza un Virtual DOM, que es una copia del DOM original, y aplica únicamente al DOM real solamente las modificaciones necesarias, lo cual permite optimizar el rendimiento de la aplicación. Para este caso, y ya para ir entrando en práctica, vamos a utilizar un hook, que sería la forma más común de manejar el estado local en nuestros componentes. Aquí nosotros vamos a utilizar el useState, este hook que básicamente es una función que si lo autocompletamos aquí, nos podemos fijar que se importa de React, ¿no? Entonces tienen que tener esta importación y lo que nos va a devolver esto, ¿sí? Para tener ya la sintaxis clara, es lo siguiente, ¿no? Vamos aquí a crear una constante y aquí necesitamos realizar la desestructuración de lo que nos devuelve el useState, que básicamente es una lista donde aquí en primera instancia sería el nombre del estado que vamos a utilizar. En este caso coloquemos visible. Y lo segundo que vamos a desestructurar es la función que nos va a permitir modificar el estado, ¿sí? Aquí en React, para nosotros modificar un estado, no podemos hacerlo directamente con visible, por ejemplo, igual a 0 o igual a 1, ¿sí? Eso no nos va a funcionar. Para ello, siempre vamos a utilizar el setVisible, que sería la función con la que vamos a poder actualizar nuestro estado. ¿Sí? Vamos a verlo ahora en el ejemplo completo. Aquí nosotros en useState podemos también inicializar esto con un valor 0, ¿sí? Con cualquier valor. Incluso podemos inicializar esto con un objeto, ¿sí? Con toda una estructura bastante completa. Para este caso yo voy a colocar esto en true, ¿sí? Para hacer una práctica con un botón. Entonces quiero acá abajo simplemente visualizar un texto. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues validando que visible, ¿sí? Exista, que esté en true y que me muestre este párrafo es visible, ¿sí? Es bastante coherente. Ahora, si yo me voy al navegador, ¿sí? Entonces vámonos aquí a, por aquí ya estaba ejecutando, localhost 5173, ¿sí? Entonces tengo este local en React, que es mi H1, y acá abajo tengo visible, que si está en true, me devuelve este párrafo es visible, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo muestra? Pues porque lo coloqué en true. Si yo llego a colocarlo en false, pues ya no debería mostrarse, ¿sí? Entonces, eso está bastante claro. Entonces, para conocer un poco más de la reactividad, pues vamos aquí a inspeccionar para poder visualizar el DOM. En este caso, las partes que van cambiando según lo que nosotros vayamos realizando, ¿sí? Entonces, vamos acá. Y ahora esto ya no va a ser estático, sino que lo vamos a controlar a través de un botón. Vamos aquí a dar un enter y coloquemos button. Y bueno, aquí es un onClick, como pueden ver de esta manera, donde simplemente vamos a invertir el valor que tiene visible, ¿sí? Entonces
Si aquí está en false, cuando demos un clic lo pasaremos a true y viceversa, lo mismo sería. Entonces aquí simplemente cerremos el botón y coloquemos un texto. Vamos a colocar aquí ejecutar. Entonces guardamos con control S y miren, no tenemos errores, nos vamos al navegador y miren, si yo presiono, vamos a hacer esto un poco más grande y acá también la consola, el DOM un poco más grande. Entonces ahí se puede ver de mejor manera. Si nosotros presionamos ejecutar, miren cómo automáticamente se muestra el texto, pero como pueden ver el proceso no es de refrescar la página, sino aquí entra en juego la actualización exclusivamente de lo que está cambiando. ¿Y qué es lo que cambia? Pues de nuestro estado. React, al detectar que su estado local visible cambia, pues llama a un proceso de re-renderizado. Entonces hace la ejecución de ese proceso y actualiza esta parte. Como pueden ver, yo doy un clic en ejecutar y solamente se está actualizando la parte en específico de nuestro párrafo. Ahora, también podemos hacer otra práctica, ya sería nuestro ejemplo número 2, en el cual nosotros aquí podríamos haber creado un componente y simplemente llamarlo de esta manera, ¿sí? Entonces podemos crear aquí new folder y vamos a colocarle state local, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo de esta manera y dentro de state local vamos a crear el nuevo file, que sería nuestro componente. Vamos a colocarle aquí visible.jsx. Bien, aquí podríamos crear nuestro componente, la estructura. Podríamos utilizar rfse para que nos cree automáticamente la estructura. Y aquí nosotros simplemente podemos borrar esta importación y reemplazar todo lo que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a hacer un control C y aquí hacemos un control V. De esta manera tenemos ya nuestro componente. Tendríamos que hacer la importación del useState. Damos aquí un enter y ya lo tenemos. Control S, y si nos vamos a nuestro componente app deberíamos borrar todo esto. Deberíamos dejar el return y aquí pues llamaríamos al componente visible que acabamos de crear. De esta manera, y acá arriba ya no necesitamos el useState, sino que estamos trabajando con ya dos componentes. Ahora, vámonos al navegador, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un poco de errores. Borremos esto y recarguemos. Bien, ahí ya no tenemos ningún error. Y pues debería seguir funcionando, ¿no? Ejecutar, ¿sí? Y solamente actualizando lo que corresponde. Ejecutar. Y nuevamente aparece. Se borra y aparece. Está correcto. Ahora, nosotros ya al haber dividido esto en otro componente, ya podemos crear el nuevo componente para hacer otra práctica. Entonces vámonos aquí mismo a nuestra carpeta state local y vamos a crear un nuevo componente. En este caso podemos hacer un componente, por ejemplo un texto que se actualice automáticamente. Vamos a colocarle componente texto, aunque vamos a usar un input, pero está bien de esta manera. Ahora aquí podemos utilizar lo mismo, rfce, tendríamos nuestro componente, ¿sí? Vamos a borrar esto en la parte superior y aquí vamos a colocar un fragment, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Pues trabajar con un input y ese input que sea de tipo text está bien. Y también vamos a tener acá abajo vamos a colocar un span. Y este span lo que va a ir mostrando es, por ejemplo, un texto. Y este texto pues simplemente va a hacer lo que coloquemos en el input, pero que se vaya actualizando a través del estado. Entonces para ello simplemente vamos aquí a ir creando un state, un estado. Vamos a colocar const y le vamos a decir que se va a llamar texto y obviamente vamos a tener nuestro set texto. Aquí vamos a importar el useState, ¿sí? Y ahora sí vamos a colocar, bueno, no vamos a colocar ningún valor ya que va a ser un string, pero lo que sí necesitamos es adecuar un poco nuestro input. Entonces aquí, a más de decirle que sea de tipo texto, necesitamos asignarle un valor. Entonces el valor va a ser igual a texto, ¿sí? Y acá abajo también necesitamos un evento, un onChain, donde cada vez que el usuario teclee algo, pues se vaya actualizando nuestro estado. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues simplemente le vamos a decir que le pasamos el evento, el dato, todo lo que tiene internamente, y vamos a utilizar aquí mismo set texto. Entonces aquí le vamos a decir que recibe lo que tenemos en el evento, pero vamos a llegar al target y de al target vamos a obtener el value, ¿sí?
Entonces, de esta manera estamos obteniendo lo que el usuario está tecleando en ese momento. Y acá, pues simplemente vamos a colocar texto, ¿sí? Que sería nuestro state. Guardamos con control S y necesitamos ahora llamarlo acá. ¿Sí? Aquí tendríamos componente texto, ¿sí? Entonces completamos y vamos a nuestro navegador. Como pueden observar, ya tenemos aquí, bueno, podemos utilizar la parte de components en nuestro navegador si es que tienen instalado DevTools, y ya pueden ver que app está almacenando a componente visible y a componente texto. Tenemos ese árbol de componentes. Entonces, para darle funcionamiento, pues aquí simplemente podríamos colocar hola mundo, y como pueden ver se va actualizando esta parte. Si nos vamos a Elements y vamos aquí a el span, podemos visualizar cómo se hace la actualización, ¿no? Vamos borrando y podemos ver que si hacemos una actualización, lo único que se va modificando es la parte de nuestro span, ¿sí? Sin tener que modificar algo adicional. Este es otro ejemplo donde podemos practicar el uso del estado local, y como pueden ver, asimismo lo podemos utilizar para nuestros formularios que pudiésemos llegar a utilizar. Aquí podríamos quizás hacer la última práctica donde vamos aquí a crear un nuevo componente que se llame componente formulario.jsx. Entonces aquí podríamos ir jugando ya con todo un formulario. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos aquí rápidamente a borrar esto acá arriba, y aquí podemos colocar el fragment para ir creando primero nuestro formulario. Entonces vamos aquí a dar un enter y vamos a colocarle aquí, podemos colocar formulario, formulario de inicio, y acá abajo podemos colocar el form, y dentro podemos ir colocando ya nuestros input. Entonces aquí vamos a colocar input de tipo text, que sea placeholder el nombre, y acá abajo podemos colocar el apellido, o quizás queremos ver aquí un correo electrónico, por ejemplo, correo electrónico. Entonces si guardamos esto ya y nos vamos aquí a nuestro componente app, nuestro componente principal, podemos llamarlo aquí con componente formulario. Completamos y si nos vamos al navegador ya deberíamos tener algo como esto, ¿no? Entonces aquí tenemos nombre y correo electrónico. Entonces, para ir completando el ejercicio del formulario, vámonos acá y necesitamos obviamente los estados. Entonces vamos a crearlos acá y tendríamos const, vamos a recibir aquí nombre y set nombre con el use state, y asimismo correo, set correo sería el otro estado. Vamos aquí a completar esto para que importe el use state, y ya podríamos trabajar aquí con el value, y vamos a colocarle aquí nombre, y asimismo el evento onChain, y le pasamos el evento, y de evento nosotros necesitamos a través de los setter, set nombre, decirle que reciba solamente del evento el target y exclusivamente el value. ¿Sí? Entonces aquí nosotros también podremos dar un enter aquí, también acá, para que se visualice de mejor manera. Entonces onChain, y finalmente cerramos acá con control S, automáticamente ya me hace la indentación, y lo mismo sería con el input que tenemos acá, ¿sí? Entonces vamos a colocar lo mismo, ¿sí? Sería el value, ¿sí? Correo, y acá abajo tendríamos el evento, el onChain de set correo. Ahora lo guardamos con control S para que se haga la indentación. Entonces ahora, para poder conocer el valor que realmente tiene nuestro estado, ya sea el estado nombre o correo, podemos enviar este formulario y hacer un alert de lo que está almacenando. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues aquí simplemente podemos colocar un onSubmit, y esto va a necesitar una función. Esa función la podemos crear acá arriba, que se llame, por ejemplo, coms handle submit, y esto va a ser una raw function donde va a recibir un dato. Y bueno, aquí ya me completó el copilot, donde primero tenemos que detener el envío con prevent default, y simplemente vamos aquí a hacer un alert de esto. No vamos a mostrarlo en consola, sino a través de un alert. Este alert, como podemos observar aquí, me va a mostrar el nombre y el correo que se ha ido
escribiendo por parte del usuario. Entonces aquí simplemente copiamos esto y pasémoslo aquí en el onSubmit. ¿Sí? Ahora, lo único que nos falta para enviar el formulario es el botón que envíe todos los datos. Entonces aquí vamos a crear un botón con type submit y enviar. Ahora sí, nos vamos a nuestro navegador y tenemos algo como esto, ¿no? Nombre, correo electrónico. Vamos a ver en consola, parece que están teniendo algunos errores. Borremos y volvamos a cargar. ¿Sí? No, ya se han ido. Entonces coloquemos aquí, por ejemplo, guardian code, y acá podemos colocar un correo dev@gmail.com. Si hacemos un envío, miren lo que obtenemos, lo que hemos digitado en estos casilleros. Entonces aquí ya sabemos que todos estos datos están en nuestro estado y podríamos procesarlos, ya sea enviar el formulario y consumir una API para poder registrar o iniciar sesión, o lo que nosotros necesitemos. Entonces esa es la práctica que quería hacer el día de hoy usando useState. En los próximos videos vamos a estar haciendo más ejemplos de cómo utilizar useState para hacer una lista de tareas o un carrito de compras, pero exclusivamente usando useState. No vamos a utilizar nada más, para que nos quede bastante claro ya un uso un poco más específico y con objetos, ya no solamente con valores como string o booleanos. ¿Sí? Entonces nos vemos en el siguiente video.